trabajo grupal. ¿Alguien tuvo problemas para contestarlas, por favor? Por ejemplo, Ángel Cerón, ¿tuvo algún problema para resolver el...? No, hija, como estamos en grupo, todos nos ayudamos. Pero sí, porque Carlos Cocón, ¿cómo resolvió el, el trabajo grupal? Ángel, pues solo dejó prendido su compu y se fue. ¿Quién está diciendo? Ángel Cerón, ¿cómo fue cómo resolvió el trabajo grupal la número 5? Si lo buscamos Claro, en todo. Google. No Ajá. hay ninguna No hay duda, no hay duda nada. de esto, por favor, porque si se dan cuenta aquí es donde integran todo. Es, no es aprenderse las definiciones, sino cómo aplicar las definiciones. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda para que... A mí, ingeniero, a mí sí me costó realizarlo. ¿Cuál le costó? ¿Por qué le costó? Digamos, la 4 y la primera, la D y la A. Porque, pues, digamos, no sé si cuando hay mucho calor eh, va a causar, va a causar la sustracción o no va a haber adición. Porque dice que va a haber altas precipitaciones, pero una precipitación puede ser una lluvia o puede ser nieve, pues. Lluvia o es una precipitación, caída de agua, entonces tiene alta humedad Ah, y hay entonces, altas temperaturas. Entonces, si usted se imagina, por ejemplo, Escuintla, ¿sí conoce Escuintla? sí, sí, sí. Ah, va. Por ejemplo, va en Escuintla, cuando va por Santa Lucía, Cochumalguapa, ahí llueve bastante, ¿no? Es el área donde llueve mucho. Entonces, ¿qué tipo de vegetación hay en esa área? Hay bastante. Y todo el material que se incorpora en el suelo se descompone fácilmente. Entonces ahí predomina o sea, hay adiciones, descomposición de la materia orgánica. Por el exceso de lluvia va a haber lavado de nutrientes, va a haber lixiviación, va a haber remociones, Entonces va a haber mucha traslocación. sí, va a haber mucha translocación, sí. Y Entonces va a entonces, haber adiciones y translocaciones. y en la D, donde se tiene bajas temperaturas y bajas precipitaciones, digamos, sería un lugar así frío y que no Sí, llueva. y que llueva mucho. Por ejemplo, no sé si usted conoce Chiantla, Huehuetenango, No, no, no conozco. ¿no? Si ha subido se ha ido a Quetzaltenango. Sí, sí, a Quetzaltenango, sí. Cuando llega a Alaska, ¿cómo siente usted ahí? Frío. Frío y llueve bastante en esa área. Entonces corresponde a eso. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo crece la vegetación? ¿Qué plantas mira usted antes de llegar cuando pasa por Nahualá? Pastos muy pequeños. Y ya cuando usted ya baja, empieza a ver ya la pinada. Entonces, ahí es poca vegetación, la materia orgánica se mantiene, no se descompone fácilmente, sino que se acumula en la parte superior. ¿Eh? Y Entonces hay ahí la únicamente adicción. movimiento de materiales dentro del perfil del suelo. Entonces sería como un poco de transformación y translocación. Sí, ahí, sí, analizarlo de esa manera, depende de cómo respondieron, así va a ser, debe haber una lógica. Ah, bueno, gracias. Gracias. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda. Cuando hay baja evaporación, significa que hay altas temperaturas. Baja que presenta, Baja evaporación. sí, baja evaporación, sí existen bajas temperaturas, el agua se evapora muy poco, sí. O sea, y la planta transpira muy poco. Toda la evapotranspiración es muy baja por efecto del clima.
eso es lo que estaba preguntando uno, no sé si es de la B o del otro grupo, donde decía que él no comprendía, que él estaba viendo videos y que él llegaba a lo mismo. Sí es cierto, la evaporación es pérdida de agua en forma de vapor en la superficie libre del suelo, con que no hubiera planta. Ustedes saben que el agua se evapora del suelo. El agua se evapora en la superficie de un lago, se transforma en vapor. Esa es evaporación. Y transpiración es que el agua entra a la planta y sale por los estomas en forma de gas. Entonces es un proceso más biológico. Al juntar esos dos se llama evapotranspiración. O sea, los dos se refieren a la pérdida de agua en forma de vapor. La única diferencia es en dónde sale esa pérdida. Uno es en la superficie. El otro tiene que pasar por la planta o tiene que pasar por un ser vivo. Por ejemplo, nosotros transpiramos. O sea, transpiramos a través de los poros. Y los poros que tenemos nosotros es equivalente a los estomas de la planta. Ingeniero, y una pregunta, si hay bajas temperaturas, digamos, estamos en un lugar frío y llueve, entonces el agua queda retenida en el suelo y no hay como que se evapore, ¿va? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces se penetra el perfil. Entonces, ¿qué va a haber? Grandes cantidades de translocaciones. ¿No? Porque no se evapora, se queda. ¿Y dónde va? Hacia el fondo hacia el fondo del suelo. Ah, bueno, gracias. Entonces ya estamos con esto. Ahora vamos a entrar, esto ya lo definimos. ¿Qué es perfil de suelo? Es una sección vertical que tiene capas que se llaman horizontes, que se han formado por el material de origen, que tienen diferentes anchuras y con diferentes propiedades. Y nos indica qué tanto se encuentra desarrollado el suelo. Eso ya lo dije, ya lo mencionamos también. Y habíamos indicado que los horizontes se usan letras, no se utilizan numerales. Se utiliza horizonte O, el H, que son los horizontes orgánicos. A, B, C, que son horizontes minerales que provienen del material de origen. Esto ya lo indicamos. Este es un pedón. Todos estamos de acuerdo que es un pedón, porque este pedón nos va a servir para estudiar el suelo. ¿Cómo se podrían llamar si ustedes agarran de suelo un terrón y lo ponen en la mano? ¿Sería un pedón o no es un pedón? No es un pedón. Si a ese granito usted lo mira, lo examina, le dice que tiene hoyitos muy grandes, que es color gris, que es dura y le da ciertas características. Entonces, ese pedacito de terrón lo está usando usted como unidad básica para estudiar. Entonces, viene siendo un pedón. Entonces, pedón sería la porción de suelo, la unidad básica que se usa para estudiar el suelo. Por ejemplo, aquí estamos estudiando el suelo que tiene un montón de horizontes. ¿Estamos claros con la definición de pedón? Unidad básica que se usa para estudiar el suelo, que puede ser un granito de suelo, o puede ser un terrón, o puede ser una porción de suelo. ¿Qué nombre le damos si ustedes hacen un hoyo en el suelo, donde miran las capas? A ese hoyo le ponen, creo que hay uno que está solicitando admisión, no sé. Hay uno en la sala de espera, ahí estamos, ya está admitido. Entonces, ¿qué nombre recibe
cuando ustedes hacen un hoyo que tenga estas características? ¿Qué nombre le damos para estudiar el perfil del suelo? Hace un hoyo. Este hoyo debe tener de ancho 1 metro y de largo 1.10 metros y de profundidad que tenga 1.20 metros. ¿Qué nombre le damos a esa excavadura o ese hoyo que van a hacer para observar los perfiles del suelo? Calicata, ¿no? Se llama calicata. Todos estamos de acuerdo que la calicata es la estructura que nos sirve para observar los horizontes del suelo. Cuando van a hacer una calicata lo tienen que orientar. El 1.10 debe estar orientado de norte a sur. El 1 metro debe ser este-oeste. ¿Dónde pega el sol en la mañana? ¿En qué lado se pega el sol? En el lado oeste. Entonces, en ese lado donde ustedes limpian la cara y hacen la lectura de los horizontes. ¿Estamos claros la orientación de una calicata, por favor? La parte más larga lo colocan de norte a sur. Y la parte y el menos ancho de este a oeste. Entonces, ustedes tienen que hacer la lectura de los horizontes en el lado que pega el sol. Si es en la mañana, en el lado oeste. Si es en la tarde, en el lado este. Y toda la tierra que sacan lo colocan en el lado sur o en el lado norte. Porque si ustedes lo ponen en el lado este o oeste, cuando les toca hacer la lectura, no van a tener tierra acumulada y les pueden contaminar la superficie del suelo. La estructura que se hace en edafología para estudiar los perfiles se llama calicata. ¿Todos estamos de acuerdo con la definición de calicata, por favor? Sí. Sí, ingeniero. ¿Alguno no quedó claro qué es una calicata? Calicata sería, podemos decir, que es un hoyo que va a tener su orientación de la parte más larga de norte a sur y la parte más angosta va a ser de este a oeste. Y para hacer la lectura de los horizontes tenemos que ponerlo, tenemos que hacerlo en el lado que pega el sol. Esto es una actividad que vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo lo haríamos esta calicata?
de los que no tengan, los que viven en la capital o no, no. ¿Será que lo dejamos para que lo hagan un fin de semana? Si alguno de ustedes tiene un su cuate o un su amigo que tiene una finca, una granja que les permite abrir un hoyo. ¿Cómo lo podríamos hacer para pensarlo cuando vamos a llevar, cuando nos toca la práctica en el mes de agosto? Es difícil que nos regresemos a la escuela porque todavía Villanueva está en estado rojo. Y los casos de muerte, según el Ministerio de Salud, cada día son mayores. Ahorita por el cambio de clima, cualquier gripe que nos da, decimos que es el famoso virus. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, no mojarnos. Cuando ustedes se levantan, se bañan, protégese bien para evitar problemas de gripe. Y consumen bastante vitamina C, mucha limonada. ¿Alguna duda de lo que es calicata, por favor? ¿Para qué nos sirve la calicata? Yo tengo una duda. La diferencia entre pedón y calicata. El pedón es la unidad básica que nos sirve de estudio. Entonces, la cara de la calicata que usted va a usar para leer los horizontes sería un pedón. Si usted agarra un terrón de esa calicata, ese constituye un pedón porque le sirve a usted para estudiar ese suelo. El horizonte O. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a medir la profundidad de cero en la superficie del suelo hacia adentro. No lo van a medir de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí está de 0 a 2 pulgadas. Entonces, la capa orgánica donde ustedes miran raíces, donde miran las hojas, donde miran ya el material descompuesto, tiene, por ejemplo, en este caso, tiene una profundidad de 2 pulgadas. Después, para definir la otra capa, esta capa debe tener menor contenido de arcilla, debe ser suelo suelto. Tiene de 2 a 12 pulgadas. Entonces, no principian otra de 0, sino que van una medida continua. Pues si ustedes tocan otra capa y miran que hay raíces y sacan terrones, constituye el horizonte B, que va de 12 a 32 pulgadas. Después ustedes miran que existe piedras, arenas, roca y hace el C. Si ustedes profundizan más, encuentran la roca madre, que puede ser arena, que puede ser una piedra. Esa piedra puede ser roca ígnea, metamórfica o roca sedimentaria. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que el suelo se forma a partir de una roca. Los que están en la escuela, si se escapan, van por el lado donde está polución animal, miran hacia el otro lado, donde creo que todavía no conocen esos lugares como los tienen restringidos su movimiento. Ahí miran ustedes, está la capa de suelo, aparece arena, después aparece otra capa negra, aparece otra vez, como que nos indica que en ese área primero hubo suelo, después hubo una actividad volcánica que cayó arena y se empezó a formar otra vez suelo. Entonces a eso se llaman horizontes enterrados. Si ustedes van por el lado de Progreso, antes de llegar al rancho, si no han tenido, cuando vayan de paseo o algún día van por esos lugares, miran que hay una capa de arena rosada.
¿Qué nos indica en eso, bajo esas condiciones? Aquí los volcanes que existen en Guatemala nunca tiran arena rosada, sino que solo tiran cenizas de color gris, rosado no hay. Se cree que hace miles de años un volcán de Colombia expulsó ceniza y llegó a Guatemala y esa capa de arena rosada es propio de ese volcán de Colombia. Entonces, digo que no habían nacido ustedes, tal vez ya fue casi en el 2005, 2006, cuando el volcán de Pacaya sí tiró bastante arena. En la capital se llenaron recogieron la arena con pala, tenían volcanes de arena color negra. Digo que no, 2010 fue. no lo vieron ustedes, pero lo que fue hace 2 meses, ese fue poquito. De hace unos 6 años, de unos 10 o 14 años, sí fue mayor cantidad de arena. No sé si habían nacido ustedes, porque ustedes nacieron, si tienen entre 14 y 15, digo que el más menor de ustedes tendrá unos 15 años, entonces nació en el 2006. Creo que por esa época cayó esa arena. Los que tienen 16 o 17, yo que tenía un año, ni cuenta se dieron. Ingeniero, ¿Sí? así como mencionó lo de la tierra rosada, ¿estaríamos hablando de un suelo azonal o intrazonal? ¿O nada que ver? Ahí sería un suelo azonal, no intrazonal. Sería un suelo intrazonal porque viene de algún factor externo, que es un volcán que tiró esa. Entonces las características de ese suelo va a ser diferente si fuera arena de un volcán cercano a la zona. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, esto sí. Al horizonte superior se domina con la letra A. O sea, la letra A nos indica que es el horizonte donde se siembra. Es el horizonte que manipula el hombre. Es el horizonte A. Y eso baja un poquito más. El término eluvial nos indica que es una zona de lavado. Entonces, el contenido de materia orgánica o de arcilla va a ser un poquito menor que en la parte del horizonte B, más es arcilla. Entonces, para diferenciar el horizonte A con el horizonte B, una característica es determinar el contenido de arcilla. Entonces, todos ustedes han ayudado a sus mamás para picar carne o han picado tomate, así con un cuchillo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para ver con una navajita, pican la parte superior del suelo. Pues cuando ustedes ya sienten que hiciste un cambio, que cuesta que picar ese suelo, entonces ahí ya podemos decir que inicia el horizonte B. Estamos claros ahí cómo hacer la distinción entre horizonte A y horizonte B. El horizonte A, debido a que el hombre lo manipula, tiene materia orgánica y ustedes lo pican y les dice que es suave. O sea, pues, la navaja que tienen en la mano cuando están picando ustedes es suave, entra fácilmente. Después sigue más para abajo, si les da una tendencia de resistencia a penetración, entonces nos indica que ya tiene mayor contenido de arcilla.
Entonces, la arcilla que estaba en la parte superior se lavó y se acumuló en el B. Entonces, el luvial se refiere a la eliminación de sustancia de un horizonte a otro horizonte. Y luvial es donde se acumula. ¿Está claro estos dos conceptos, por favor? El Ingeniero, horizonte. ¿Cuál sería la técnica que tienen que hacer ustedes para diferenciar de un horizonte A de horizonte B? A ver, Donis. ¿Cuál sería la técnica así que tienen que hacer para poder diferenciar el horizonte A con el horizonte B? Pues se puede rendir con lo que explico ahorita, con un cuchillo picar la tierra hasta cuando ya se sienta como resistente, ya no se pique tan fácil. Por la arcilla, ese es el horizonte B, y lo que está sobre eso sería el horizonte A. Horizonte A. ¿Está muy bien? El otro sería por el color. ¿Cuál va a ser más claro y cuál va a ser más oscuro? ¿Qué horizonte va a ser más claro? ¿Cuál va a ser el horizonte más oscuro? El B va a ser más claro, supongo. ¿Sí? Ya se dieron, relacionémoslo con la figurita. ingeniero, disculpe, dice Johnny si lo puede aceptar, que su computadora no le encendía. Ay, pero no está solicitando admisión. Ahora le digo. Ahí sí. Ingeniero, ¿puede repetir la definición de eluvial e iluvial, por favor? Eluvial, nos indica la zona en la capa donde hay movimiento de arcilla y de materia orgánica y se acumula en otro horizonte. Y luvial es la acumulación en la zona donde se forma, donde se acumula. Entonces, el horizonte eluvial sería el A y el horizonte iluvial sería el B. Estamos claros, o sea, primero es picarlo. Cuando sentimos que hay cambio de resistencia, ya es el horizonte B. El otro que podemos hacerlo también diferenciarlo por su color. Otra característica, en el A es donde se acumulan la mayor cantidad de raíces. En el B es menor cantidad de raíces. ¿Qué otra característica? El color. El A generalmente es más oscuro que el B por el contenido de materia orgánica. ¿Alguna duda, por favor, de esto? ¿Qué estructura hacemos para estudiar los horizontes de un suelo? ¿Cómo se llama la estructura? Alicata. ¿Cómo vamos a medir los horizontes? ¿Lo vamos a hacer continuos o lo vamos a separar? Cada horizonte ponemos 0 de tal profundidad, sino que tiene, ¿cómo lo van a colocar? ¿Continuo o cada pedacito diferente? Continuo. Puede ser continuo. El horizonte inferior, la letra C, que a partir de ahí se encuentra el material de origen. El C es cuando ustedes ya miran los pedacitos de tierra, los pedacitos de piedra, la piedra desmenuzada. El R sería el material de origen. ¿Cuántos horizontes minerales debemos identificar? Tenemos que identificar el horizonte A, B, C. El R es el material de origen. Generalmente está a una profundidad de 1,20. Por eso las calicatas deben tener una profundidad de 1.20.
1 metro de ancho, entre 50, pongámosle 1 metro de 1,20 de largo, 1 metro, de 1 metro a 90 centímetros de ancho y una profundidad de 1,20. No más. Ya con eso ustedes ya pueden leer una calicata. Esto va a ser parte de la práctica del curso. Por eso yo les preguntaba qué técnica tenemos que hacer para definir la calicata. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo dejamos para que lo hagan un fin de semana o lo hacemos en el día de laboratorio? ¿Le doy indicaciones para que vayan a abrir su calicata o lo dejamos para un fin de semana? De ahí cada quien va, pues, toma sus fotos, determina la profundidad de horizonte A, de horizonte B y horizonte C. Y van a tener una textura al tacto. Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué opina? ¿Cómo hacemos con esta práctica? Para un fin de semana. Digo que tal vez lo dejaban fin de semana, entonces, porque iniciamos el 2 de agosto el laboratorio. Entonces, que lo hagan el primer sábado y el lunes que ya, entonces ya me presento y empezamos a definir los horizontes de cada una calicata. Ingeniero, ¿Sí? después del horizonte C sigue el R, el material de origen, ¿no? Que es material de origen o regolita. Se pone R por indicar que es regolita. La regolita es la piedra. Y los horizontes orgánicos es la parte superior. ¿Estamos claros ahí? Y en el horizonte B siempre va a estar la arcilla. Siempre va a haber mayor cantidad de arcilla, mayor, Ah, en gracias. comparación al horizonte A. Si se dan cuenta, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con sus papás cuando manejan con el asadón, cómo se encuentra la parte superior. ¿Cómo sería la forma de los granitos de suelo? ¿Aparece en forma de chibolitas o aparecen bodoques de suelo? En formas de chibolitas. En forma de chibolitas. Y son sueltas. Si usted lo agarra, se deshace fácilmente. Mientras abajo, donde ustedes, si ustedes han tenido curiosidad, ¿qué sacan después de la parte suelta? Cada vez que uno profundiza más, se vuelve más duro y salen bodoques. Salen bodoques. ¿Alguna vez usted ha tomado alguno ese terrón, le ha asociado con una figura geométrica? Si tiene forma de columna, forma de cubos o forma de láminas. Entonces, cuando ya están viendo la forma de los bodoques, se están estudiando la estructura. Eso lo vamos a hacer después. Entonces, si se dan cuenta, el horizonte A va a tener una estructura en forma de gránulos y el horizonte B va a tener una estructura ya terrones de suelo, y esos terrones tienen cierta figura geométrica. Entonces, hay una diferencia de la forma de los agregados. El horizonte O, donde hay acumulación de materia orgánica. El horizonte O, entonces ahora para dividir las subcapas de cada uno de los horizontes usamos numerales. Bueno, le podemos poner O1, que es la parte superior, es donde ustedes miran los residuos de la materia orgánica. Si ese suelo está en un bosque, ustedes miran las hojas de pino. Si es un cultivo, miran ustedes el residuo de cosecha. Ese sería el O1. El O2 es el material de materia orgánica totalmente descompuesto.
Ahí está. El O1 contiene 20 o 30% de materia orgánica, se refiere a las partes de la planta, hojas, peciolos, raíces. Para los suelos forestales a veces se usa la letra L, pero generalmente es O1. Imagínense ustedes que están por los que viven en el área rural o que viven ahí cerca, vayan a un bosque, ahí abren un hoyito y se dan cuenta que en la parte superior se encuentra el material orgánico sin descomponer. Y el O2 es que está totalmente descompuesto, que es imposible de observar el origen de los materiales orgánicos. ¿En cuántos subhorizontes podemos dividir el horizonte orgánico? ¿En cuántas subcapas podemos dividir el horizonte orgánico? En 2. ¿Cuáles son esos 2? A ver, Sebastián Díaz. ¿Qué característica tiene el horizonte O1? Como dijo, disculpen. ¿Qué características tiene el horizonte orgánico que le ponemos el numeral 1, que es el O1? No sé, la verdad. Es el O1 es la parte el O1 es donde ustedes pueden observar las características del material de origen, de la materia orgánica. Si ustedes tiran un par de zapatos, esa profundidad donde se encuentra el par de zapatos, ¿cómo le ponemos? ¿O1 o O2? O1. O1. Si ese zapato que ustedes pusieron en el suelo se deshace, se descompone, y cuando van otra vez ya no miran el zapato. ¿Eso cómo le ponen ustedes? La profundidad de ese pedacito. O2. O2. Si ustedes agarran a un muchacho de la M18, lo tiran sobre la superficie del suelo, ¿eso forma parte del O1 o del O2? El O1. O1. Si ese muchacho de la zona 18 que ustedes lo tiraron y llegan a los 5 o 6 años ya no miran y que se encuentra ya incorporado en el suelo, ¿eso qué forma? O2. O2, porque ustedes ya no saben cuál es el origen de la materia orgánica, del material orgánico. Ingeniero. ¿Sí? O sea que el O2, la materia orgánica ya va a ser del suelo. Sí, ya está totalmente descompuesto. Ajá. Va a tener el diámetro menor a 2 milímetros. Sí, unos 2 o 4 milímetros, depende de diámetro, sí. O sea que usted ya no distingue cuál es el origen de la materia orgánica. A ver, Billy, usted sí ha caminado con su abuelo. Ha visto con sus bosques. No sé si ha visto cuando va y abre un hoyito, como qué profundidad tiene cuando mira usted las hojas, raíces y flores y frutos en la superficie del suelo. Las hojas se encuentran en la superficie. Sí, en la superficie. La del material orgánico sin descomponerse. Ahora cuando se escarba se encuentra a unos 10, 10 centímetros y ya se empieza a ver el material descompuesto. Entonces supongamos la información que nos dio el compañero de ustedes, nos dice lo que él ha observado. El horizonte O tiene una profundidad de unos 20 centímetros. El horizonte O1 lo dividen en unos de 0 a 10 centímetros. El O2 sería de 10 a 20 centímetros. Porque ese material ya no miran,
ya no distinguen cuál es el origen del material orgánico. Ingeniero, solo en el O2 se va a encontrar material orgánico en sí, ¿va? Porque solo ahí va a medir 2 milímetros. Sí, en el O2 es totalmente descompuesto, que es el humus. Y la brosa sería como O1, ¿no? Es O1, la brosa, porque usted mira las hojas, las ramas, los frutos y las raíces, hasta las lombrices que se mueven. Ya abajo de la hojarasca aparece una capa totalmente descompuesta, es el O1. Y si, por ejemplo, le agregamos gallinaza o bobinaza, sigue siendo parte del O1. Si se encuentra en la superficie del suelo y usted lo puede distinguir, diferenciar de qué tipo de material orgánico es O1, si está aplicado al suelo. Si ya está totalmente descompuesto, ya es forma el O2. El horizonte A. El horizonte A lo podemos dividir en 3 capas. ¿Cómo ponemos la simbología? Entonces, habíamos indicado que el horizonte orgánico, que es el O, lo dividimos en 2 partes. Uno es el O1, que es material orgánico no descompuesto. Y ese horizonte generalmente se observa en los suelos forestales, casi en el suelo ya trabajado de campo donde siembran, ya no se mira el horizonte O1, ni el O2. O2 es material orgánico totalmente descompuesto. Ahí estamos, por favor. Ahora vamos con el A. El horizonte A lo dividimos en 3 partes. A1, A2 y el A3. El A1 tiene mucha materia orgánica. Entonces es más oscuro. El A2 va a ser el horizonte iluvial. En ese horizonte se van a dar las transferencias o translocaciones de materiales al horizonte B. El A3, horizonte que tiene más características de A menos de B.
Pero ingeniero, entonces en el A2 no es el luvial. Sí, sí, es el luvial, creo, es este, ¿va? Sí. Es la zona donde existe el lavado. El Ajá. horizonte A3 es la zona de transición entre A y B. Tiene características más de A. Aquí me faltó colocar la letra A. Y menos de B. Característica menos de B. ¿Alguna duda de esto? Entonces, Ingeniero, es que usted anteriormente nos había dicho que era el horizonte. Ah, no, olvídalo. ¿estamos bien? Entonces, ¿dónde se encuentra el horizonte eluvial? En el horizonte A. ¿Dónde se encuentra el horizonte donde se acumula? En el horizonte B. ¿Cómo se llama ese horizonte? Iluvial. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo lo copiaron? Porque el trabajo individual está basado en que ustedes hagan su perfil hipotético, un perfil teórico. Lo que estamos viendo ahorita es la descripción de un perfil hipotético, teórico, que en la realidad no lo van a encontrar ustedes con ese orden, sino que solo pueden encontrar, no hay horizonte O, sino que aparece puede ser que el A1 ya se vaya a ir, eso que encuentre el A2 con el A3. Vamos con el horizonte B. El horizonte B lo podemos clasificar en B1, B2 y B3. Entonces, el horizonte B1 es el que tiene características más de B y menos de A, pero tiene ya mayor. El horizonte B2 es la zona de acumulación de los materiales que han sido transferidos del horizonte A. Entonces, ese se llama horizonte. ¿Qué es E o es I? Es iluvial. ¿Ya? ¿Podría repetir lo que dijo? Entonces, el horizonte B lo podemos clasificar en tres subhorizontes. El B1 es la zona de transición entre A y B, pero tiene más características de B. El B2 es la zona de acumulación de los materiales que se han movido del horizonte A2 y se acumula en el B2. Eso nos indica que tiene mayor cantidad de arcilla. Y el B3 es la zona de transición entre B y C, pero tiene más características de B3, de B y menos del C. ¿Podría repetir, por favor, en DB2? Vamos a ver. B1 tiene más características de B y menos de A. Ahí está. El B2 es donde se acumula los materiales donde se acumula los materiales que han sido lavados, pongámosle lavados del A2. Es la zona de acumulación.
El B2, el 3 es la transición de B y C. Tiene más de B y menos de C en sus características. Ahí estamos, por favor. Entonces, el horizonte B2 es el horizonte iluvial. Perdón. Iluvial, ¿verdad? A mí se confunde, es la zona de acumulación. Sería Sí, iluvial. es iluvial. Iluvial, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda de esto? Ahorita. Ingeniero, disculpe, así como el horizonte A dijo que era suave y oscuro, el horizonte B, entonces, ¿cómo es? Es más claro, porque tiene menor contenido de materia orgánica y es más duro porque tiene más arcilla, porque hay más acumulación de arcilla en el P2. Entonces, este ya está, no sé si el A2 horizonte mineral de color más claro que puede estar encima de un horizonte B2 es un horizonte de lavado que se denomina el eluvial. Eso ya lo hemos indicado. Son la transición entre A y B, pero más parecido a A menos a B. Lo mismo pasa. Aquí dice que el horizonte A tiene 30% de arcilla más que en el horizonte que antecede. Entonces, esa es una característica. Presenta una concentración de arcilla, o sea, donde se acumulan todos los materiales. Su estructura generalmente es en forma de terrones. Pongámosle en forma de terrones para no confundirlos, que tiene, cuando vamos a ver la forma de la estructura de suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Horizonte C constituye como material no consolidado producto de la fragmentación de las rocas. Yo les decía que es el material que se encuentra meteorizado, que puede ser roca ígnea, roca volcánica o roca metamórfica. Es el horizonte C. El horizonte R es el material de origen. Entonces aquí está la definición de qué es eluviación. Es en la zona donde se mueve, donde se lava. Y lubricación es la zona donde se acumula. ¿Estamos bien ahí con esas dos definiciones, por favor? Sí. A mí me confunde. A mí se me confunde. Siempre he tenido ese defecto. Otro defecto que tengo es que no sé cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda. Me tengo que poner un hilito en la mano derecha para poderlo diferenciar. Tengo ese defecto. Entonces, el horizonte A. Cuando se pone el horizonte AP, no tiene ninguna literal, nos estamos refiriendo al horizonte mineral como el horizonte que es manipulado por el hombre. Cuando aparece el AP, nos indica que es el horizonte que ustedes
han alterado, donde aplican fertilizantes, donde siembran, donde pican el suelo, donde llevan su chuzo, colocan la semilla, ¿no? Es el horizonte AP, que es el horizonte que ha sido manipulado por el hombre. Es de estructura granular o suelta. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. A veces aparecen unas capas duras. No sé si ustedes han visto que le dicen que hay una capa dura, talpetate. Entonces, ese talpetate puede ser duripán o fragipán. Duripán es que no se deshace con agua ni con ácido. El fragipán sí se deshace con agua o con ácido. Y eso está en su función en los componentes químicos. Y a veces esa capa dura se forma por el paso de maquinaria, el pase de ganado. Entonces ahí ya le conoce como pie de arado, que es una capa dura. El trabajo que van a hacer ustedes, la número 3, vamos a ver, yo pensé que lo tenía aquí, pero no está. Ese trabajo lo van a hacer individual. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Van a dibujar un perfil hipotético. Dice ahí poner el perfil hipotético con sus diferentes horizontes. Ingeniero, disculpe, viera que un compañero me está hablando que tuvo problemas de conexión y quiere entrar. Ahorita, Lo mismo me dijo Gracias. Adriana, ingeniero, pero ella dice que la sacó por la conexión. no hay ninguno que está pidiendo entrada. No hay ninguno. Entonces, lo que van a hacer es dibujar un cubo. Después le ponen, no me salió bien el dibujo, pero no sé si ahorita sí. José Armando. Mejor vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a... Lo que van a hacer es un dibujo parecido a esto, ¿ya? Entonces, no es necesario que coloquen profundidad, solo o póngale profundidad si ustedes asumen ciertos datos. Pónganle que sea del horizonte O, le ponen de 0 a 10 centímetros. El horizonte A le ponen de 0 a 30 centímetros. El horizonte B de 30 a 60 centímetros.
El C le ponen de 60 a 90. El R mayor de 60. El horizonte A yo sé que hay una opción para manchar los dibujos, pero no sé cuál es. No será el lapicito que está en la esquina inferior izquierda. Yo sé que hay una opción. Entonces, vamos a ver. Entonces, hacen ese dibujo. Después del dibujo, tienen que dividir cada uno de los horizontes. Y lo pintan. Por ejemplo, este sería, entonces, ustedes, por ejemplo, aquí le pone horizonte O. Lo colocan, pueden colocarlo adentro de la, vamos, que lo coloquen. Lo colocan adentro, pues, y le dan cierta dimensión, por ejemplo, de 0 a 20 centímetros. Después colocan vamos a hacer de nuevo otra vez. Colocan el O. Pues colocan el O1. Ponen las características. ¿Qué le van a poner al O1? ¿Qué van a poner en el O1? Tiene el 20 al 30% de materia orgánica. Sí, y que se miran las hojas, las ramas y las raíces. Sí, sin descomponer. Después ponen el O2. ¿Qué característica le ponen ahí? Materia descompuesta. Material totalmente descompuesto que no se sabe cuál es el origen. Después colocarían la letra A. Después hacen lo mismo, colocan A1. ¿Qué característica le van a poner? A2 y A3. Le ponen las características y formen sus capas y lo vayan pintando, por favor. O sea, yo lo que necesito es que plasmen ustedes en un dibujo todas las características del suelo que describimos el día de hoy. No sé si me di a entender que lo que van a hacer en el trabajo individual. Sí. Sí, se dio a entender. ¿Sí? Hagan su cubo. Hagan el cubo parecido al que aparece en la figura, así es, en la diapositiva. Entonces, lo que se va a evaluar aquí es si colocan bien esto y colocan bien la descripción. Y si van a pintar el perfil del suelo.
¿Alguna duda para el trabajo, por favor? ¿Se puede dibujar en computadora o tiene que ser a mano? Miren cómo lo pueden hacer ustedes lo más fácil, no se compliquen. Lo pueden hacerlo a mano o lo pueden hacerlo en compo cuando ustedes son más hábiles para hacer los dibujos. Y le ponen toda su descripción, hasta en la compu agarra donde está el lapicito y ponen ustedes el color, ¿no? Ingenieros, ¿solo ponemos la descripción de las divisiones o también de, lo, digamos así, como el horizonte O? O sea, tiene que poner definición de O, definición de A y la definición de A1, A2, O1, O2, A1, A3 y A1, 2 y 3. O sea, para que ustedes con sus propias palabras hacen un resumen de la clase del día de hoy. Si se dan cuenta, casi todas las tareas tienen esa función como una retroalimentación o fijar los conocimientos de la clase del día. O sea, de esa manera les estoy poniendo a estudiar el curso el día que les toca de llevar el curso. No sé si hay alguna duda de la... El lunes creo que no hay clases, ¿va? No hay. ¿Están seguros? A nosotros nos mandaron a avisar que había asueto el día 28 en lugar del 30. Entonces, lo que vamos a ver ya el miércoles, vamos a ver. El miércoles vamos a entrar a las propiedades físicas del suelo. Las propiedades físicas del suelo son aquellas propiedades que lo podemos determinar sin alterar al suelo. Va a ser la textura, la densidad. Se va a ver dos tipos de densidad en el caso de suelo. Densidad aparente, densidad real o de partículas. Se va a ver estructura del suelo. Se va a ver también color del suelo. La consistencia del suelo. A este conjunto de propiedades se le denomina propiedades fundamentales. ¿Por qué se le llama propiedades fundamentales? Se le llama propiedades fundamentales porque ustedes tienen que tocar el suelo, lo tienen que hacerlo, lo tienen que manipularlo. ¿Ya copiaron esto? A esto se llama propiedades fundamentales. ¿Por qué se le llama propiedades fundamentales? Porque ustedes lo tienen que medir a nivel del laboratorio o en el campo. Ahí estamos, por favor. Propiedades fundamentales. ¿Alguna duda qué es una propiedad fundamental? ¿Lo puedo borrar? Entonces, sí copiaron la definición que es una propiedad fundamental o lo escribimos en la pizarra. Póngalo en la pizarra. Escribámoslo mejor, por favor, para que no haya... Estas son
fundamentales. Fundamentales. Porque para medirlos, tenemos que tocar el suelo. Pónganle tocar el suelo, manipularlo, ya en el campo o bien en el, voy a borrar esto, por favor. Continuamos arriba o en el laboratorio mediante instrumentos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Todo lo que describimos anteriormente le llamamos propiedades fundamentales porque lo tenemos que medirlo en el laboratorio o en el campo. Tenemos que tocar el suelo. Tenemos que manipularlo. Estas son propiedades fundamentales, ¿verdad? Sí, son propiedades fundamentales. Lo que pusimos. Ahora vamos con las... ¿Ya borramos esto, por favor? Sí. Ahora entramos. Vamos a usar la misma técnica del anterior, que es porosidad. Tamaño de poros. Puros puse, ¿verdad? Poros. Porosidad, retención de agua. Resistencia a penetración. Índice plástico. A estas se conocen con el nombre de las derivadas. ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima semana son estas características. Entonces, cuando terminamos de ver esto, ahí llega el primer parcial. Porque esto lo vamos a terminar a más tardar el día lunes de la otra, sería, yo que lo terminamos martes, miércoles y jueves. Si no, agarramos el otro día del lunes de la próxima semana, de la primera semana de julio. Entonces ahí quedaría el primer examen parcial. Lo que veamos después de ahí va a ser para el segundo examen parcial. Entonces yo les voy a decir dónde entra el primer parcial y dónde entra el segundo parcial. ¿Ya puedo borrar esto, por favor? Vamos a entrar lo que es textura de suelo. ¿Quién de ustedes me puede dar la definición qué es textura? La consistencia. Por ahí vamos. ¿Qué nos puede decir otra que es la textura?
Les voy a poner un ejemplo. No sé, a ustedes en Parvulito les pusieron a hacer la siguiente actividad. La maestra de Parvo les dijo, el día de mañana en una cartulina ustedes me traen, pegan un poquito de arena, algodón y talco. Y un poquito de piedras gruesas. No sé si le dejaron esa actividad cuando llevaron Parvulitos. Después, a quienes lo hicieron después, al día siguiente les dijeron a ustedes que colocaran sus yemitas de los dedos sobre esa estructura, sobre esos materiales, y les preguntaron qué sensación sentían ustedes. Sentían sensación gruesa, fina y media. Entonces ahí lo que estaban determinando es textura. Entonces, ¿qué es textura del suelo? Sería la sensación al tacto que se siente al tocar el suelo. Entonces, para el día miércoles, por favor, me traen suelo y agua. Vamos a hacer textura al tacto. Suelo, agua, servilleta y papel mayordomo para limpiarse los dedos después. Entonces, y la textura nos indica porcentaje de arena, porcentaje de arcilla y porcentaje de limo. Entonces ya le di los elementos, ahora definamos qué es textura. ¿Qué es textura para... Sí, vamos a ver. Cantidad de arena, limo y arcilla que se encuentra en el suelo, expresado en porcentaje. ¿Quién otro nos arregla la definición? Su compañero dijo que es porcentaje de arena, limo y arcilla, limo, arcilla y limo. ¿Qué otra cosa podríamos decir que es la textura? Pongámosle el ejemplo de cuando, pues, no sé si se lo dejaron ustedes en Parvulitos. La sensación al tacto. Sí, la sensación al tacto, la sensación al tacto. A la arena, arcilla y limo, ¿qué nombre a esto le llamamos partículas primarias del suelo? ¿Cuáles son las partículas primarias del suelo? A ver, Estuardo López, Alan. ¿Cuáles son las partículas primarias del suelo? Alan. La arena. Sí, arena. La arcilla. La arcilla. Solo eso me sé. Y limo. Le faltó el limo. Son 3 partículas primarias del suelo. O sea, ¿la materia orgánica forma parte de las partículas primarias del suelo, sí o no? Sí. Está en el limo, ¿no? No, no forma parte de las partículas primarias, no forma parte de la textura del suelo. Por favor, que quede claro esto, porque sí nos confundimos bastante. Y en las casas comerciales también ponen que la materia orgánica forma parte de la textura, ¿no? Entonces, ¿podrían ustedes mejorar la textura de un suelo bajo estas definiciones que ustedes acaban de mencionar? ¿Se puede mejorar la textura de un suelo? Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. La definición de textura. Porcentaje de partículas primarias del suelo.
la sensación que tiene el suelo al tacto. Nos indica el porcentaje de arena, limo y arcilla. ¿Aparece en la definición el porcentaje de materia orgánica? No. No, No. Entonces, la materia orgánica no forma parte de las partículas primarias, no es partícula primaria, no forma parte de la textura. Y esta propiedad física del suelo no se puede cambiar. ¿Cuántas toneladas de arena tendrían que poner ustedes en una hectárea para modificar 1%? Entonces, es ilógico. Entonces, la textura del suelo no se puede modificar. Y las partículas primarias del suelo del suelo tienen un diámetro menor de 2 milímetros. ¿Qué número de tamiz tenemos que pasar el suelo para tener partículas menores de 2 milímetros? Eso lo mencionamos al inicio de clase. un tamiz. ¿Sí? ¿Qué número de tamiz? Sí, ¿Sí se acuerdan cuando les puse a medir el número de hilos que tiene el colador? 10 por pulgada ¿Sí? cuadrada, creo que era. De hilos por pulgada lineal. 20 hilos ¿Cuántos por pulgada lineal. Sí. Aquí tiene que usar el tamiz número 10. Entonces, el tamiz número 10 nos indica que tiene 10 hilos por pulgada lineal. Entonces, lo dejamos aquí, por favor. Y eso va a ser el tema del día miércoles y jueves. Creo que lo terminamos miércoles y jueves, si no, lo terminamos el día lunes el primer lunes del mes de julio. Si terminamos ahí queda el primer examen parcial y continuamos. Lo que vean después, antes del 9, va a ser para el segundo examen parcial. Entonces vamos a entrar a ver las propiedades físicas del suelo, propiedades fundamentales y propiedades derivadas. ¿Alguna duda del trabajo individual, por favor? Bueno. Es para hoy igual, ¿verdad? Y para hoy, si en caso que no les dé tiempo enviarlo hoy, sino que lo envían hasta el viernes, no hay problema que aparezca atrasado tantas horas, ¿ya? No se preocupen, no voy a tomar en cuenta el atraso, pero tampoco lo van a subir después, ¿ya? De acuerdo, ingeniero. Porque a veces no tienen señal de internet, solo me avisen, no tuve señal de internet, no pude enviarlo, voy a enviar más tarde, ¿ya? Pero tampoco lo van a decir, como no nos va a decir nada por enviarlo fuera de tiempo, no es eso, sino que seamos responsables, o sea, la responsabilidad que nazca de nosotros, no es necesario que nos anden, o sea, que nos anden chicoteando. O sea, ese sería un valor que se genera en la escuela para que ustedes sean responsables. Por ahí que si oye razón tuvieron problemas, entonces solo avisen, tuve problemas de enviarlo tal día, ¿no? Aunque entonces yo sé que va a aparecer atrasados 2 o 3 trabajos. ¿Alguna duda, por favor, para que? No, ingeniero. Entonces nos despedimos y nos vemos el día miércoles. Cualquier duda que tengan de la tarea siempre escriben. Entonces ahí yo me doy cuenta en dónde, si no me expliqué bien o sí, ahí voy dando cuenta cuál fue la falla. Pero ya lo había hecho en un documento de Word que estaba en la plataforma, creo, ¿no? Eso ya está. O sea, la tarea ya está subida. Y con carátula y todo, solo Sí, carátula. póngale carátula todo para que sigamos poniendo carátula
Sí. Ya está subida en la plataforma todas las actividades de esta semana. Entonces, el lunes voy a subir todo lo que es de la próxima semana. Bueno. Solo carátula, no lleva otra cosa. Pongámosle el trabajo individual solo en la carátula para poderlo identificarlo. Acuérdense que el trabajo individual es como una retroalimentación de esta clase. Esa es pregunta para el examen parcial. Las preguntas, ¿cómo les voy a hacer? Generalmente va a ser de selección múltiple. Por ejemplo, les puedo poner lo que vimos el día de hoy. Las partículas primarias del suelo son, opción 1, porcentaje de arena, porcentaje de limo, porcentaje de piedras, porcentaje de arena, limo y arcilla, porcentaje de limo, arcilla, arena y materia orgánica. Todas son correctas. Entonces, ¿cuál tendrían que escoger ustedes? Porcentaje de arena, arcilla. La segunda. Donde diga porcentaje de arena, limo y arcilla, que no tenga materia orgánica, ni piedras, ni gravas. Estamos bien cómo vamos y les voy a subir el triángulo textural también para terminar textura, para usarlo. Pero tal vez eso no lo voy a evaluar para cómo determinar, pero sí las operaciones de matemáticas, sí. Entonces, solo el uso del triángulo lo vamos a ver con detalle en la parte del laboratorio. Pero sí le vamos a dar las ideas generales, pero lo vamos a volver a repetir en las 3 semanas de laboratorio. Todo lo que vamos a ver a partir del lunes, lo tenemos que verlo a nivel de laboratorio. No sé si ustedes pueden hacer una subbalanza para el día de laboratorio de los que utilizan el mercado que tiene 2 guacales. ¿Han visto ustedes de las balanzas que utilizan si es en el mercado? Sí. No sé si pueden construir una de esas. Busquen dos recipientes plásticos, no gasten mucho. Si quieren hacer muy bonito para tenerlo de adorno, eso sí, ya lo hacen ustedes muy, muy bonito. Sí saben de cuál es el tipo de balanza que les estoy hablando. El que tiene un brazo, una madera y tiene dos guacalitos. Ingeniero, una pregunta para la tarea individual hoy, solo carátula, no lleva conclusiones ni introducción. No, solo pongámosle la carátula. Ah, bueno. Así se duermen temprano hoy y inician sus vacaciones felices el día viernes. ¿Alguna duda del trabajo, por favor? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Antes de despedirnos, pasen muy buen día y que gocen el día lunes, sus vacaciones. Si pueden salir, siempre lo hagan con cuidado. Que no nos agarre la gripe. Gracias. Ingeniero. Gracias. Ingeniero.